Bienvenidos a una nueva edición de Frecuencia Infinita, el eco que nace de tu interior. Un espacio donde la mente pregunta y el alma escucha. Y quizás Dios responde en silencio. Esta noche vamos a hablar de un tema bastante fascinante, un tema que durante siglos ha dividido opiniones, generando debates, inspirado libros, creado conflictos y también salvado vidas. Hoy hablaremos de la fe y el cerebro. ¿La fe nace en el alma o en la mente? ¿Qué dicen ustedes? ¿Creer que Dios es solamente una necesidad emocional? ¿Existe algo en nuestro cerebro que nos incline naturalmente hacia la espiritualidad? ¿La oración cambia realmente nuestra mente? ¿La fe sana o solamente consuela? Y quizás la pregunta más profunda de todas: ¿puede la ciencia explicar completamente la experiencia espiritual del ser humano? ¿Qué dicen ustedes a estas interesantes preguntas? En estas épocas vivimos donde muchas personas creen que ciencia y fe son enemigos, como si un hombre tuviera que escoger entre pensar o creer. Pero quizá el problema nunca fue Dios. Quizá el problema fue nuestra forma limitada de entender tanto a Dios como a la ciencia. Porque mientras la ciencia intenta explicar cómo funciona el universo, la fe intenta responder por qué existimos dentro de él. Y ahí, en ese punto exacto, comienza uno de los diálogos más importantes de la historia humana. En esta ocasión, no venimos a imponer ideas, no venimos a discutir religiones, no venimos a atacar la ciencia ni a convertir a nadie. Venimos simple y llanamente a reflexionar, a preguntarnos algo profundamente humano. ¿Por qué el ser humano necesita creer? ¿Por qué, incluso en los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, muchas personas levantan la mirada al cielo? Tal vez porque dentro del cerebro humano existe algo más que neuronas. Tal vez existe una necesidad profunda de trascendencia. Y quizá, solamente quizá, la fe no sea una contradicción de la inteligencia, sino una extensión de ella. Así que la invitación para que se queden durante todo el podcast en esta ocasión y hagamos esta reflexión en conjunto. Porque hoy, en Frecuencia Infinita, vamos a entrar en el misterioso encuentro entre la mente humana y lo eterno. Una vez más, bienvenidos y bienvenidas a Frecuencia Infinita, el eco que nace de tu interior. Para iniciar dando un poco de contexto en este interesante tema de la fe y el cerebro, es necesario empezar analizando o pensando o simplemente conversando el cerebro humano y su necesidad de creer. Desde tiempos antiguos nos dice la ciencia que el ser humano ha buscado respuestas. La historia también nos dice que las civilizaciones más antiguas miraban el cielo y encontraban dioses en las estrellas. Los pueblos antiguos encontraban señales divinas en la lluvia, el fuego, el viento o en los sueños. Y aunque hoy vivimos rodeados de tecnología, la necesidad de creer sigue existiendo y con mucha fuerza. Muchos nos decimos ¿por qué? La neurociencia moderna nos dice que se ha descubierto algo interesante. Cuando una persona ora, medita o tiene una experiencia espiritual profunda, ciertas áreas del cerebro se activan intensamente. Ejemplo, el lóbulo frontal relacionado con la atención y la concentración. Aumenta su actividad electroquímica. El sistema límbico, relacionado con las emociones, responde profundamente e incluso se producen cambios químicos relacionados con la paz, la esperanza y la reducción del miedo. Es decir, la fe
produce efectos reales en el cerebro humano. Y esto es importante entenderlo, porque algunos usan ese descubrimiento para decir, ¿entonces Dios no existe? ¿Todo es una reacción química? Pero otros responden algo bastante interesante. ¿Y si Dios diseñó el cerebro precisamente para poder conectar con él? Piénsalo por un momento. El hecho de que exista una estructura biológica para experimentar espiritualidad no necesariamente invalida la existencia espiritual o la experiencia espiritual. Cuando vemos un paisaje hermoso, el cerebro reacciona. Cuando escuchamos música, el cerebro reacciona. Cuando nos enamoramos, el cerebro reacciona. Y sin embargo, nadie dice que el amor no existe, solamente porque involucra reacciones químicas cerebrales. Tal vez la espiritualidad funcione igual. Quizás el cerebro no crea a Dios. Quizás simplemente fue diseñado para percibirlo. ¿Qué tal, ah? Y aquí aparece algo profundamente humano. En los momentos de dolor extremo, muchas personas vuelven a la fe, incluso quienes decían no creer, en hospitales, en guerras, en funerales, en noches de soledad absoluta. El ser humano busca algo más grande que él mismo. ¿Por qué? Porque la mente humana necesita sentirlo. Y cuando la vida parece romperse, la fe se convierte en una forma de resistencia emocional y espiritual. Muy interesante hasta este momento. Pero también debemos de analizarlo desde el punto que nos dice, la fe puede ser una medicina emocional. Existen estudios que muestran que las personas con vida espiritual estable suelen manejar mejor la ansiedad, el miedo y ciertos problemas de sufrimiento. No porque la fe elimine mágicamente los problemas, sino porque cambian la forma en la que la mente enfrenta el dolor. La fe puede darle significado al sufrimiento. Y cuando el sufrimiento tiene significado, el cerebro humano resiste más. Un hombre puede soportar casi cualquier dolor si encuentra un motivo para seguir adelante. Y aquí debemos de aclarar algo sumamente importante. La fe auténtica no significa negar la realidad, no significa fingir felicidad, no significa ignorar enfermedades mentales, no significa abandonar tratamientos médicos. La verdadera fe no pelea contra la razón, la complementa. Porque Dios también actúa a través de médicos, psicólogos, científicos, a través del conocimiento y también a través de personas que ayudan a sanar. Hay creyentes que piensan que la ciencia amenaza a Dios, pero la ciencia solamente estudia la creación. Y mientras más profundo el ser humano explora el universo, más misterios encuentra. La conciencia humana sigue siendo uno de los mayores enigmas de la existencia. ¿Cómo un conjunto de neuronas produce amor? ¿Cómo produce recuerdos? ¿Cómo produce esperanza? ¿Cómo produce experiencias espirituales tan profundas que transforman vidas enteras? La ciencia puede describir procesos, pero todavía no logra explicar completamente la esencia de la conciencia humana. Y quizá ahí aparece algo trascendente. El ser humano quizá no solamente es materia, tal vez somos cuerpo, mente y espíritu. Y avanzando en esta interesante conversación, nos vemos en la necesidad de preguntar, ¿qué pasa cuando la fe se rompe? Hay que hablar también de este lado interesante, porque hay personas que dejaron de creer, personas heridas por religiones, manipuladas, juzgadas, abandonadas, personas que rezaron y sintieron silencio.
personas que perdieron hijos, padres, matrimonios, sueños, y entonces se preguntaron, ¿dónde estaba Dios? Esa pregunta no nace de la maldad, nace del dolor. Y muchas veces el cerebro humano, cuando atraviesa traumas profundos, entra en conflicto con la idea de la fe. Porque el dolor puede destruir la confianza, incluso la confianza espiritual. Pero quizás la fe más profunda no es la que nunca duda. Quizás la fe más profunda es la que sigue buscando mucho después de romperse. Porque creer no siempre es sentir. A veces creer es solamente existir. A veces la fe no se parece a una iglesia llena de dulces. A veces la fe es un hombre llorando solo en la madrugada, intentando no rendirse. A veces la fe es una madre agotada que sigue orando por sus hijos. A veces la fe es simplemente respirar, cuando todo dentro de ti quiere desaparecer. Y tal vez Dios entiende incluso esos silencios, porque la espiritualidad real no es perfección, es búsqueda. Ahora también surge una pregunta que nos ayuda a clarificar un poco más este tema de la fe y el cerebro. ¿Puede el cerebro explicar completamente a Dios? ¿Qué dicen ustedes? La ciencia nos dice que estudiar qué ocurre en el cerebro humano es una experiencia espiritual. Pero eso no significa necesariamente que pueda explicar toda la existencia espiritual. Porque medir una emoción no significa comprender completamente su profundidad. Puede analizarse químicamente una lágrima, pero eso no explica el dolor que la produjo. Puede estudiarse el cerebro de alguien enamorado, pero eso no explica el misterio del amor. Y quizá ocurre lo mismo con Dios. Tal vez el cerebro es solamente la puerta, pero no necesariamente el origen de todo. Hay cosas que todavía escapan completamente a nuestra comprensión. La conciencia, la existencia, la muerte, el tiempo, el alma, la eternidad. Y quizás el ser humano moderno necesita recuperar algo importante: la capacidad de asombrarse. Porque no todo misterio debe destruirse para ser válido. Algunas cosas simplemente deben de contemplarse. Tal vez la fe y el cerebro no son enemigos. Tal vez son dos lenguajes distintos intentando comprender la misma realidad. Uno estudia conexiones neuronales, el otro busca significados eternos. Uno observa el mecanismo, el otro pregunta por el propósito. Y quizás el verdadero problema aparece cuando el ser humano se vuelve arrogante, cuando cree que ya lo entiende todo. Porque incluso hoy, en pleno siglo XXI, con modernidad, tecnología y demás, seguimos sin poder responder la pregunta más profunda: ¿por qué existimos? ¿Qué somos realmente? ¿Existe algo después de la muerte? ¿Por qué necesitamos amar? ¿Por qué el alma humana sigue buscando eternidad? Tal vez porque dentro de nosotros existe una frecuencia más profunda, una necesidad invisible de trascendencia. Y quizá esa necesidad sea una huella de Dios dentro del ser humano. Gracias por acompañarnos en esta ocasión en Frecuencia Infinita. Si este episodio resonó contigo, compártelo, porque quizás alguien en medio de su oscuridad necesita recordar que pensar y creer no tienen que destruirse mutuamente. Soy Diego Fernando y recuerden, existen preguntas que no terminan en respuestas, sino en transformación. Hasta el próximo episodio, donde seguiremos explorando juntos las señales invisibles
del alma humana. Esto es Frecuencia Infinita, el eco que nace de tu interior.